Javier Muñoz. Historia. Bien, termino de sacar la factura, profesor. Buenos días, ¿cómo está usted? Buen día, muy bien, feliz día, tengo un lindo día el periodista. Gracias, con la disculpa del caso por el atraso, pero bueno, con factura, que obviamente es una gentileza del secretario general de UNTER aquí local, General Roca, o sea, él en representación de los trabajadores de la educación, que nos ha acercado no solo sus felicitaciones por el Día del Periodista, sino también una buena bandeja con facturas para compartir aquí con el profesor y con la gente de la radio. Es interesante lo que planteaba recién el profesor Javier Muñoz fuera de micrófono. Nosotros habitualmente hacemos esta ecuación: Mariano Moreno, Gaceta de Buenos Aires, Día del Periodista. ¿Se puede hacer ese análisis tan lineal, digamos, hacer la ecuación directa como la estábamos planteando? Sí, la historia como ciencia la puede plantear desde la línea, que es esto que usted está planteando, o desde la serie histórica. Cualquiera de las dos son válidas. También es simplificar las cosas, ¿no? Sí, seguramente, por eso lo decía. Y eso es lo que busca. ¿Y por qué se simplifica siguiendo esta línea, digamos? ¿Por qué considera usted que puede haber una simplificación? Bueno, pues es una manera de comprender mejor, ¿no? Y también de cargar algún contenido extra que usted quiera poner. Aquí en Argentina se utilizó bastante hasta la década del 70, la de la línea, serie histórica, no sé, Mayo, Rosa, Perón, qué sé yo. Sí. Hay algunas series ahí, ¿no? Es cierto eso. Que usted tenía. Y que después no resultaron tales, ¿no? La verdad se cambiaron. ¿Quién fue Mariano Moreno? Mariano Moreno es uno de los personajes más importantes de la Revolución de Mayo de 1810. Es uno de los hombres, junto con Belgrano, que están más preparados y capacitados. Mariano Moreno es lo nuevo frente a lo viejo. Es la idea del progreso, es la idea de ruptura. Es una persona que se recibió muy joven, primero se doctoró en teología, luego también en derecho también, en Chuquisaca, de una muy breve actuación de carácter político, 6 meses más o menos, pero con una profunda raigambre en el pensamiento contractualista en lo que es la Revolución de Mayo. Y esto se va a dar fundamentalmente en 2 escritos de él que se refieren a un tema que es muy importante, que es el tema de la igualdad y el tema de la libertad. Insisto, discutir este tema de igualdad y libertad en 1804 o 1802, su tesis doctoral, es una bomba, realmente es algo asombroso. Y además es profundo, importante, significativo. Decirlo en Chuquisaca no es un lugar menor para decirlo. Su formación era muy buena en el Colegio San Carlos, había estudiado allí, y habla justamente del tema de la igualdad del indígena. El encomienda, el yanaconazgo, que eran 2 sistemas de trabajo, y eso le diría que por un lado, profundamente revolucionario. Y por el otro de sus escritos, que es la Carta de los Hacendados y Labradores de ambas márgenes del Río de la Plata, está hablando de la libertad de las personas que tienen que trabajar y además de la propiedad de la tierra. También más revolucionario que esto, no tenemos nada. Hablándolo esto en 1809, ya en los prolegómenos de lo que va a ser luego Mayo. Moreno es el fundador de la Gaceta. El jueves 4 de junio del año 1810 aparece la Gaceta. Hubo antes otras publicaciones, sí, que no son de Mariano Moreno y las tomamos como publicaciones de carácter virreinal, telégrafo mercantil, otras que duraron un año nada más o menos, hasta que el virrey, les dijo, no, miren, esto no, en 1801, 1802. Básicamente, cuando se autoriza la Gaceta, se llamaba por una cuestión de decoro, y existía lo que se llamaba la censura, ¿no? Entonces, llevándolo a un estado de reflexión en la ordenanza que dice el virrey en ese momento, y dice, piense lo que dice, etcétera, etcétera, con algunas condiciones bastante importantes. Y finalmente se cierra un año después, producto de que en un artículo se había insinuado que podía ser una sociedad escandalosa la de Buenos Aires respecto a que las mujeres apreciaban el lujo y la vida fácil o cómoda. Bien, esto fue un argumento como cualquier otro. La Gaceta es algo diferente, porque es el órgano oficial de publicación de la primera junta, y que va a durar, la primera junta dura poco tiempo, pero que va a durar la Gaceta con distintas personas que la van a dirigir hasta el año 1821, y ahí se va a cerrar.
cuando comienza otro tipo de periodismo en Argentina también y otro tipo de noticias. La idea de la Gaceta es divulgar, y creo que esto sí es muy muy importante, los actos de gobierno. Entonces podríamos dividir dos etapas. La primera etapa de la Gaceta, siempre estoy hablando de la gestión Moreno, Sí. es la de divulgar el pensamiento político de Moreno, que también estaba dicho en la Junta. Y una de estas es poner la idea de Rousseau y la voluntad general en un congreso, y esto es complejo de explicar o de entender, por lo menos en ese momento y hacia los demás, en base a lo que había sido la circular del 27 de mayo de 1810, invitando a los representantes de los pueblos del interior a que nombren diputados que se iban a incorporar a la Junta de Gobierno. Él lo lee de otra manera, y la manera esta es la de la democracia representativa. Primera idea, le digo, en términos políticos, el pensamiento político de Moreno es muy importante. Y esto es una idea, le digo, esencial, sobre lo cual se va a centrar las decisiones posteriores, entre ellas el alejamiento de Moreno de la Junta de Gobierno, ¿no? Y el hecho de mandarlo como embajador plenipotenciario en Inglaterra y que muera en el camino, y el 4 de mayo de 1811 que muere Moreno. Y su esposa después tuvo que peregrinar toda su vida para cobrar esa pensión, una mujer muy joven, y cobrar una pensión de Moreno. Ahora bien, en estos cinco artículos le dedica, o 5 números de la Gaceta, simplemente a explicar la introducción de este problema que es la representación popular. Y lo que es la voluntad general se lo dedica Moreno. Pero la intención también era hacer otro tipo de publicaciones, como era, no sé, por ejemplo, qué era la sociedad, cómo estaba compuesta, a qué se referían, aunque, bueno, sin propaganda, porque es un órgano oficial, pero el anterior, si debe tener teléfono mercantil, tiene propaganda oficial, por ejemplo. Propaganda, no oficial, pero propaganda, algún aviso comercial. Hay uno que siempre me causó mucho, me llamó la atención: vendo un mulata en 350 pesos, otro la vendía en 1600, y decía entre 15 o 20 años. Bueno, el comercio de la época. Pero el pensamiento político de Moreno está en la Gaceta, que eso es lo más importante. Hace otros escritos también, pero son escritos ya de carácter más vinculado a lo jurídico, siempre vinculado a la igualdad, a la libertad, y el famoso decreto de supresión de honores, que también se da publicación en la Gaceta, por lo cual los honores no son a las personas, sino son al cargo. Y esto que yo, hasta hoy, le diría, esto es así, ¿no? Creo que esa es la importancia de Moreno, un hombre muy preocupado por la educación, muy preocupado por la difusión, y entendemos que la idea de difundir es a través de un periódico. Hubo otros periódicos, también otros bandos. A veces cuesta llamar periódico a algo que tiene un solo escrito, o sea, es una sola página, de anverso y reverso en el mejor de los casos, y si no eran 2 páginas que se distribuían. Algunos fueron por suscripción y otros fueron de distribución gratuita y venta. Por suscripción creo que 170 personas. Tengamos en cuenta que la parte sana del vecindario el 25 de mayo fueron 450 invitaciones, ¿no? O sea, otra vez. Sí. En algún momento ya lo mencioné. Por eso creo, y quiero parafrasear a Moreno, ¿no? Dice que si los pueblos no se educan, si no se conculcan sus derechos, será nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía. Y esto es el resumen de lo que es la Gaceta. Es la información pública y la publicidad de los actos de gobierno. Se le ha dado muchos nombres. De hecho, hace un rato debatían los colegas aquí por el micrófono de Antena Libre: periodismo de barricada, hoy por hoy periodismo militante, atendiendo a el ejercicio periodístico que trate de mostrar las ideas de un gobierno, trate de apoyar las ideas de un gobierno. Está muy lejos de esta denominación Mariano Moreno. Podríamos decir que es periodismo militante lo que hacía, era otra cosa. No, es otra cosa. Eso es otra cosa, Moreno, no. En este sentido, el periodismo militante, o periodismo que responde a una facción política, lo podemos ver en un libro muy interesante de Editorial Euderiva, que se llama El periodismo de la Confederación Argentina, en estas famosas 39 publicaciones durante el gobierno de Rosas, y esto tiene un claro contenido político, direccional, viva la Santa Federación, todos comenzaban de esa manera, ¿no? Pero el periodismo en la Argentina, o los periódicos en Argentina, son muy virulentos. Sobre todo la década del 50 y 1855, 1870 o el 80, hay agravios personales muy importantes. Era muy virulento. Si usted me pregunta si Mariano Moreno es virulento sí, en el plan de operaciones, cuya autoría siempre se le adjudicaron a Moreno,
es taxativo en el plan de operaciones, es un escrito de Moreno, en el cual dice, las instrucciones a Castelli, creo que es el mejor ejemplo, el cual le dice, y si usted encuentra alguna oposición a la revolución, fusílelo en el momento. Entonces, Moreno, por eso se habla de Moreno y Robespierre, póngale, Sí, ¿no? sí. Es así con esa virulencia. Pero, insisto, si la idea de Moreno es fundar es hacer un congreso y sancionar una constitución en la cual de la cual se parte de los principios de igualdad, es distinto a los otros periodismos, o el periodismo que existe, y que existió siempre, el periodismo de barricada, O sea, este es un los periodismo panfletos más de o los ideas. bandos. Es lo que trata Moreno. Moreno Claro, trata de un debatir periodismo de ideas. ideas, claro. De hecho, se había nombrado una persona especialmente para que si alguien quisiera escribir a la Gaceta rebatiendo ideas, lo pudiera hacer. Y tenemos que escribir también el presbítero Castelli, Alberdi, Castelli también, Belgrano, es un abogado también significativo, después devenido luego en militar, ante la necesidad de la revolución, ¿no? Y los bandos, en el caso de los bandos, las comunicaciones existieron siempre. Lo que pasa es que acá lo que busca Moreno es romper con lo anterior, con el tema de la censura, el no poder publicar sus ideas por escrito, que esto lo va a hacer después el Dianfunes, ¿no? ¿Cómo se llama? Es el decreto de supresión de la censura. Salvo en materia religiosa, ¿no? ¿Por dónde le entramos a este tema? Aquellos que quieran profundizar aún más lo que ha explicado el profesor Javier Muñoz en esta mañana. Manual de Historia de Derecho Político de López Urini, que es un manual muy completo. Y después, bueno, biografías de Moreno usted tiene por todos lados. Sí. Pero acá, desde el punto de vista de Moreno, me parece que con el pensamiento político alcanza, sobra, para quien le guste el tema. Como siempre, un gusto tenerlo, profesor. El compromiso, por lo menos de quien habla, que el próximo jueves a las 9:05 estará al aire. Le agradezco mucho que tome ese compromiso. Que tengan un buen día el periodista. Muchas gracias. El profesor Javier Muñoz, profesor, docente, investigador de la Universidad Nacional del Comahue, que cada jueves se viene aquí al aire de Antena Libre. Se oye un bote entre raíces y antenas. La antena. Amores de la voz, calentando la emisión. La voz Conexión, como discurso. ahora tú decides.